Durante casi medio siglo, el mundo estuvo al borde de la aniquilación. La Guerra Fría fue una batalla de ideologías, un choque entre el capitalismo y el comunismo, la democracia y el autoritarismo. Pero no se libró con ejércitos en campos de batalla abiertos. En cambio, se desarrolló en las sombras, a través de espionaje, amenazas nucleares y guerras indirectas. Esta es la historia de la Guerra Fría, un conflicto que transformó el mundo moderno. Acompáñanos mientras desentrañamos sus espías, secretos y enfrentamientos, y descubrimos cómo la lucha por la dominación global llevó a la humanidad al borde de la destrucción. Las semillas de la Guerra Fría se sembraron en las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Antiguos aliados contra la Alemania nazi, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron rápidamente en adversarios. Sus visiones para el mundo de posguerra eran irreconciliables. Estados Unidos buscaba promover la democracia y el capitalismo de libre mercado, mientras que la URSS aspiraba a expandir su ideología comunista. Esta brecha ideológica quedó clara cuando Europa se dividió por el telón de acero, un término acuñado por Winston Churchill en 1946, para contrarrestar la influencia soviética. Estados Unidos implementó la doctrina Truman, comprometiéndose a apoyar a las naciones que resistieran al comunismo. Esto fue seguido por el Plan Marshall, que proporcionó ayuda económica para reconstruir Europa devastada por la guerra, asegurando su alineación con los ideales occidentales. Mientras tanto, la Unión Soviética consolidó el control sobre Europa del Este, creando un bloque de estados satélites leales a Moscú. Una de las características definitorias de la Guerra Fría fue la carrera armamentista. En 1949, la Unión Soviética probó con éxito su primera arma nuclear, rompiendo el monopolio atómico de Estados Unidos. Esto encendió una peligrosa competencia para construir armas cada vez más poderosas. Para la década de 1950, ambas superpotencias poseían bombas de hidrógeno capaces de destruir ciudades enteras. Surgió la doctrina de destrucción mutua asegurada, MAD, por sus siglas en inglés, que garantizaba que cualquier ataque nuclear conduciría a la aniquilación total de ambos lados. La crisis de los misiles en Cuba de 1962 acercó al mundo aterradoramente a una guerra nuclear. Cuando la Unión Soviética colocó misiles nucleares en Cuba, a solo 144 kilómetros de las costas de Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy exigió su retirada. Siguieron 13 días de tensión, con el destino de la humanidad pendiendo de un hilo. Finalmente, se alcanzó un acuerdo secreto y los misiles fueron retirados. Pero la crisis destacó la naturaleza frágil de la paz durante la Guerra Fría. La Guerra Fría fue tanto una guerra de inteligencia como una guerra de ideologías. Ambos lados dependían de vastas redes de espías y operaciones encubiertas para obtener la ventaja. La CIA y la KGB se convirtieron en sinónimos de espionaje. Espías estadounidenses se infiltraron en instituciones soviéticas, mientras que agentes soviéticos trabajaban para robar secretos occidentales. Las deserciones de alto perfil y los agentes dobles añadieron un aire de intriga y peligro. Uno de los casos más infames fue el de Julius y Ethel Rosenberg, acusados de pasar secretos atómicos a los soviéticos. Su juicio y ejecución en 1953 se convirtieron en un símbolo de la paranoia de la Guerra Fría. Mientras tanto, los avances tecnológicos revolucionaron la recopilación de inteligencia. Los aviones espía U-2 y la vigilancia satelital permitieron a cada lado monitorear al otro, asegurándose de que ningún movimiento pasara desapercibido. Pero este peligroso juego de espionaje a menudo condujo a crisis diplomáticas y expuso la desconfianza entre las superpotencias. La Guerra Fría no se limitó a Estados Unidos y la URSS. Su competencia por influencia se desarrolló en todo el mundo, a menudo a través de guerras indirectas. En Corea, Vietnam, Afganistán y otros lugares, las superpotencias apoyaron a facciones opuestas, transformando conflictos locales en luchas internacionales. La Guerra de Corea, 1950 a 1953, fue el primer conflicto importante de la Guerra Fría, dejando la península dividida y las tensiones altas hasta el día de hoy. La Guerra de Vietnam se convirtió en un momento definitorio para Estados Unidos, donde la lucha contra el comunismo llevó a un compromiso costoso y controvertido. Por otro lado, la invasión soviética de Afganistán en 1979 marcó el comienzo de un largo y agotador conflicto para la URSS. Estas guerras indirectas demostraron el costo humano de la Guerra Fría, con millones de vidas perdidas y naciones marcadas por décadas de intervención y violencia. La Guerra Fría no fue solo una batalla militar o política, también fue una competencia cultural. Ambos lados buscaban demostrar la superioridad de su forma de vida, desde el arte y la música hasta los deportes y la exploración espacial. La carrera espacial se convirtió en un campo de batalla clave.
La Unión Soviética tomó la delantera con el lanzamiento del Sputnik en 1957, seguido por el histórico viaje de Yuri Gagarin como el primer humano en el espacio. Estados Unidos respondió con el programa Apolo, culminando en el alunizaje de 1969, una victoria decisiva de la Guerra Fría para Occidente. Al mismo tiempo, la propaganda desempeñó un papel crítico. Las películas de Hollywood retrataban villanos soviéticos, mientras que la URSS promovía su visión de una utopía comunista a través de medios controlados por el Estado. Cada lado trabajó incansablemente para ganar corazones y mentes, tanto en casa como en el extranjero. Para la década de 1980, comenzaron a aparecer grietas en la fachada de la Unión Soviética. El estancamiento económico, junto con la costosa carrera armamentista y las intervenciones militares, debilitó al Estado comunista. En 1985, Mikhail Gorbachev llegó al poder, introduciendo reformas como la glasnost, apertura, y la perestroika, reestructuración, en un esfuerzo por revitalizar la URSS. Estos cambios debilitaron inadvertidamente el control soviético sobre Europa del Este. En 1989, cayó el muro de Berlín, simbolizando el colapso de los regímenes comunistas en el bloque del Este. Para 1991, la Unión Soviética misma se disolvió, poniendo fin a la Guerra Fría. Estados Unidos emergió como la única superpotencia, pero el legado de la Guerra Fría continúa dando forma a la política global, desde el papel de la OTAN hasta las ambiciones de Rusia. La Guerra Fría fue un periodo de tensión y transformación sin precedentes. Fue una época de miedo e innovación, de división y progreso. Aunque la Guerra Fría terminó, sus lecciones siguen siendo relevantes. Nos enseña sobre los peligros de la rivalidad descontrolada, el valor de la diplomacia y la resiliencia de la esperanza humana frente a amenazas existenciales. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si disfrutaste este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál crees que fue el momento más definitorio de la Guerra Fría? Continuemos la conversación.